hermanos, acompáñenme. Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Dice la palabra del Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Pues si estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a ordenanzas tales como no uséis, ni gustéis, ni toquéis, cosas que son todas destinadas para la destrucción con el uso, según el mandamiento y doctrina de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y duro trato del cuerpo, pero sin valor alguno para la satisfacción de la carne. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a terminar este capítulo 2. Vamos a terminar este capítulo 2, que es el capítulo central de la epístola, ¿sí? Y habíamos visto en el sermón anterior, el capítulo 2 del versículo 1 al 15, donde veíamos la filosofía, ¿sí? La filosofía entrando en el pensamiento del mundo, ¿sí? El pensamiento del mundo entrando a la iglesia y de esta manera tratando de afectar nuestras conciencias, tratando de llevarnos cautivos con vanas y huecas sutilezas. Pero ahora tenemos otros contrincantes que se levantan en contra de la doctrina verdadera, el Evangelio de Jesucristo. Y estas doctrinas son el legalismo, el misticismo y el ascetismo, ¿sí? Son distintas corrientes que en realidad lo que buscan hacer es alejar o tratar de estorbar en la vida cristiana, ¿sí? Ninguna de estas cosas puede hacer que un hijo de Dios, que alguien que haya sido verdaderamente rescatado por Cristo, pueda perder su salvación, como afirman algunos. Así que podés llegar a perder tu salvación. Eso es imposible según la doctrina bíblica. Pero sí, estas cosas pueden afectar, ¿sí? Estas cosas pueden afectar nuestro crecimiento en el Señor, nuestra vida en libertad, según la libertad que nos ha dado Cristo. Pueden atar nuestra conciencia a los rudimentos de este mundo del cual ya fuimos librados. Y por eso necesitamos prestar atención, y por eso esta advertencia de parte de Pablo a los colosenses y también para nosotros como iglesia hoy. La tendencia normal del ser humano es rechazar la gracia. No podemos simplemente, como seres humanos, en nuestro pensamiento, no podemos simplemente aceptar la gracia. Es difícil de aceptar la gracia. Todos tenemos el concepto, y esta es la filosofía del mundo: nadie te regala nada, todo te lo tenés que ganar vos. Todo es por un mérito, todo es por algo que vos hagas, ¿sí? Entonces, aceptar que somos salvos en Cristo, que lo que hemos recibido o lo que tenemos ahora lo hemos recibido gratuitamente por medio del sacrificio de Cristo, debemos dar muerte a nuestra carne para creer en eso. Debemos mortificar nuestro pensamiento, ¿sí? Para creer en eso. Y por eso la gracia es rechazada una y otra vez. El mensaje del Evangelio es rechazado una y otra vez. Estos falsos maestros que se introducían en la iglesia de Colosas también están hoy en día, ¿sí? A nuestro alrededor. Tal vez en muchos de los pensamientos de los cristianos hoy en día se han introducido con falsas enseñanzas, tratando de añadir cargas a la vida del cristiano. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos y despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Entonces, el llamado de la palabra de Dios es a no apartar nuestros ojos de Cristo, ¿sí?
Estos falsos maestros tratan de añadir a nuestra fe o de tratar de sumar a nuestra fe nuestro mérito o tratar de sumar a nuestra fe algo que nosotros debemos agregar para que esta fe sea fructífera, para que obtengamos el fruto de nuestro trabajo. Pero nada de eso es real, ¿sí? Nuestros ojos no deben apartarse de Cristo, nuestros ojos no deben apartarse de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso todos estos caminos, todos estos contrincantes del verdadero evangelio de Jesucristo son un peligro para nosotros. Pueden detener nuestro crecimiento en fe. ¿Sí? Vamos a ver nuestro primer punto, el camino del legalismo o del legalista. El camino del legalismo o del legalista. Versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Estos falsos maestros que estaban en la iglesia de Colosas querían imponer regulaciones alimenticias establecidas por la ley. De alguna manera estaban tratando de judaizar, ¿sí?, a la iglesia de Colosas, volver a judaizar a la iglesia de Colosas, aplicando la palabra de Dios o tomando la palabra de Dios en sus manos. Decían, miren, si queremos vivir una verdadera fe, no solamente creamos en Cristo, además agreguemos lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 11 de Levíticos. En el capítulo 11 de Levíticos tenemos todas las regulaciones en cuanto a lo que podían y no podían comer, todas las prohibiciones que tenían ahí. Y lo usaban, ¿sí?, como un argumento para decir, bueno, si queremos vivir o crecer en nuestra fe, necesitamos nuevamente mirar esas cosas, observar esas cosas. Pero nosotros sabemos, por medio de la revelación de la Escritura, que esas cosas ya han quedado abolidas. Y esa ley ya ha quedado abolida porque la cumplió Cristo en la cruz. Vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Los falsos maestros suelen usarse o tomar pasajes de la Escritura y darles un significado nuevo o renovar cierto significado que tenía y tratar de aplicarlo a la iglesia hoy. Estos falsos maestros de aquella época lo hacían y los falsos maestros de ahora también lo hacen, ¿sí?, tratando de aplicar cosas que ya han sido cumplidas por Cristo a nuestra libertad. 1 Timoteo 4, el 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada, ¿sí? Entonces esta controversia, que en algún momento fue una controversia real, ¿sí?, una preocupación real para la iglesia primitiva, ¿sí?, ¿qué hacemos con los gentiles porque están comiendo de los sacrificados de los ídolos? Nosotros somos judíos y no podemos comer cerdo, por ejemplo, pero sin embargo los gentiles sí pueden hacerlo. ¿Qué hacemos ahora con la iglesia que se ha formado en Colosa, en Galacia, etcétera? ¿Qué hacemos con los nuevos creyentes, con estos gentiles? Bueno, dice la palabra de Dios que lo resolvieron, ¿sí? Cuando Pedro les cuenta la visión que había tenido en donde ese manto se extiende y él dice, no, yo nunca he ingresado en mi boca, así en mi cuerpo, esto que está prohibido en la ley. Pero Dios le dice que coma, ¿sí? Que coma, y esto abre la puerta a la predicación del Evangelio de los gentiles y por lo tanto ya no hay más prohibiciones en cuanto a la comida, ¿sí? Ellos no podían comer cerdo, pero ahora lo pueden hacer en la libertad en Cristo, porque esto también provocaba ciertas divisiones, gentiles por un lado, judíos por otro. Pero el Señor dice, por medio de su palabra, que ahora somos un solo pueblo. Ahora son un solo pueblo y ya no hay más esta división. Bien, ahora estos alimentos, ¿sí?, estos alimentos los estaban imponiendo como una carga. En Levíticos 11 tenemos ciertas prohibiciones, dicen, bueno, por ejemplo, no se puede comer sangre, ¿sí? Y hoy
los falsos maestros todavía usan estos argumentos. No se puede comer sangre porque la palabra de Dios lo dice. Fíjense, así que no vayas a comer morcilla. Si te juntás a comer un asado, nada de comer morcilla. Otros llegan al punto, no se come cerdo. ¿Sí? Todavía piensan que no deben comer cerdo. Esto no es otra cosa, hermanos, que legalismo. Tratar de agregar una ley humana, ¿sí? Ahora con una aplicación de parte de los seres humanos, tomando la ley de Dios para restringir la libertad de los verdaderos creyentes. Estas cosas ya fueron cumplidas en Cristo, estas cosas ya no pertenecen a la vida de la iglesia, ¿sí? Al no adorar a Dios, por no conocer a Dios, el moralista ofrece un camino alternativo a la salvación y a la vida piadosa, que es más práctico. Es decir, ellos tratan por medio de este legalismo de imponer cargas sobre la iglesia, ¿sí? Imponer cargas sobre la iglesia. Mandamientos que son de hombres. El moralista ofrece un camino alternativo no solamente a la salvación, sino a la vida piadosa. Si vos te abstenés de comer morcilla, ¿sí? Entonces, estoy tomando el ejemplo de la morcilla porque es el más común entre nosotros, ¿sí? Si te abstenés de hacer esto, entonces vas a tener una vida más piadosa, sos más piadoso, sos más prudente, guardás más la ley de Dios, estás siendo un mejor creyente. Estas son cosas del moralismo. No son otra cosa que mandamientos de hombre. Mateo 15:9 dice, más en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Sí? Estos judíos añadían cargas a los demás que ellos mismos no podían cumplir. Habían transformado los mandamientos de Dios, ¿sí? Las doctrinas de Dios en mandamientos de hombre. Pablo menciona acá fiestas religiosas que son netamente judías, como por ejemplo la Pascua, Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, Luna Nueva, que son los sacrificios mensuales ofrecidos el primer día del mes, y días de reposo. ¿Sí? Cuando dice día de reposo se refiere al Shabbat, a cómo ellos guardaban religiosamente el sábado. Y esto es un argumento que usan muchos para decir, bueno, no debemos guardar el sábado, no debemos guardar el día del Señor, porque esto ya quedó cumplido. Pero en realidad esto forma parte de la ley ceremonial y a eso se refiere, a esta clase de ceremonias. En el versículo 16 de Colosenses, capítulo 2, dice, nadie juzgue en comida o en bebida, y en cuanto a día de fiestas, o de luna nueva o de sábados. Es decir, nadie lo juzgue o imponga carga sobre ustedes en cuanto a estas cosas. Estas cosas pertenecen al pueblo judío y a las ceremonias que ofrecían a Dios. Ahora, Jesús dice, en vano me honran, ¿sí? En vano están tratando de guardar estas cosas, enseñando como doctrinas, mandamientos que son de hombre. Lo que hablamos de guardar el día del Señor, esto pertenece a la ley moral de Dios y esto no está abolido para nosotros. Nosotros debemos cumplir la ley moral de Dios, o debemos guardar la ley, ¿sí? Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Pero es un argumento que usan los moralistas. Es un argumento imponer cargas. Imagínense para el pueblo que no es judío imponerle la carga de la fiesta de los tabernáculos o de las lunas nuevas. Imagínense para estos que no conocían a Dios, que no tenían la ley de Dios, que no tenían los pactos, que no tenían los profetas, imponerles estas cargas. Pablo les dice a los colosenses, nadie os juzgue en cuanto a esto, ni a comida, ni a bebida, ni a día de fiesta. ¿Sí? Y el versículo 17 aclara por qué. Vamos a encontrar en estas tres divisiones siempre este argumento. ¿Sí? Lo da el versículo 17, también lo da el versículo 19 y también lo da el versículo 23. Pero fíjense lo que dice el 17. Lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Todas estas cosas, todas estas ceremonias religiosas, eran sombra de lo que estaba por venir. ¿Y qué era eso que estaba por venir? Cristo. ¿Sí? Ellos que esperaban la venida de Cristo, bueno, todas estas cosas
guardar los días de fiesta en cuanto a purificarse con la comida, no contaminarse, al poder guardar el día del Señor, a poder celebrar la Pascua. Todas estas cosas apuntaban a Cristo, apuntaban al Mesías. Pero una vez que el Mesías ha venido, una vez que Cristo ha venido, ya estas cosas no son aplicables para la iglesia, ¿sí? Ya no deben guardar religiosamente estas cosas. Entonces, ¿por qué hoy en día nos someteríamos a estos legalistas? ¿Por qué hoy en día nos someteríamos a las nuevas leyes impuestas por los hombres para limitar nuestra libertad en Cristo? ¿Sí? Fíjense que de la misma manera que vimos el sermón anterior, en los pasajes anteriores, capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos, perdón, la Reina Valera dice, nadie os engañe, o haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, ¿sí? Según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, estos hombres tratan de engañar al pueblo del Señor, tratan de corromper la libertad que hay en el cristiano, aplicando de una manera legalista nuevas normas que seguir, una manera más piadosa de acercarse a Dios, una manera más reverente de ser un cristiano. Es mucho más fácil seguir el legalismo, es mucho más fácil y por eso muchos lo adoptan, ¿sí? Porque simplemente tenés que guardar lo que los otros ven. Yo soy un buen cristiano si nadie me ve en la privacidad, si nadie ve todos mis errores, entonces soy un buen cristiano. Muchos de, incluso hoy en día, que guardan el sábado, literalmente guardan el sábado, ¿sí? No salen de su casa, no hacen las compras, no miran tele y no hacen nada de esto, pero su corazón está lejos de la verdadera esencia del mandamiento. Su corazón está verdaderamente lejos de Cristo. Muchos de ellos simplemente no hacen nada, simplemente toman el sábado para no hacer nada. Y lo mismo haríamos nosotros si dijéramos, bueno, pero nosotros realmente guardamos el domingo, el día del Señor, y simplemente no hacemos nada, desde trabajar, desde hacer alguna actividad recreativa, hasta incluso decimos, no hacemos nada en cuanto a orar y a meditar en su palabra. ¿De qué nos serviría? ¿Y de qué nos serviría si incluso aquellos que nos conocen y nos ven en nuestra intimidad aplaudirían, ¿sí? O nos estarían adulando por guardar de esta manera religiosa o de esta manera legalista los mandamientos? No serviría de nada. No nos serviría de nada, ¿sí? Si nuestro corazón no está verdaderamente en agradar a Dios, en desear conocer más a Dios, en realmente obedecer a Dios, no para ganar algo, que es el método legalista. El legalista tiene este mismo pensamiento de, bueno, si yo no puedo simplemente recibir, yo tengo que dar algo, ¿sí? Y la salvación es por gracia, lo que hemos recibido, los dones que tenemos, que hemos recibido del Señor son por gracia. Entonces, no es que tenemos que hacer algo para ganarnos el don, que tenemos que hacer algo para ganarnos la gracia de parte de Dios. El legalista dice esto, tenés que ganártelo, tenés que hacerlo para ser mejor, tenés que hacerlo para alcanzar una meta. Nada de esto sirve, ¿sí? La ley ceremonial ya fue cumplida por Cristo y no somos llamados a aplicarla a la iglesia. Dice Samuel Bolton, es la ley moral que conduce a los hombres a la ley ceremonial, ¿sí? En la antigüedad, la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, conducían a la ley ceremonial, porque conocemos a Dios, porque queremos agradar a Dios, porque no queremos ofender su santidad, vamos a guardar la ley ceremonial. Y por eso se purificaban y etcétera. Pero dice que eran de los días anteriores a la figura de Cristo. Y así la misma ley moral ahora nos conduce a Cristo, no en figura, sino en sustancia. Ya no tenemos o no apuntamos más a la figura, sino que ahora apuntamos a la sustancia, que es Cristo, ¿sí? Entonces la ley ceremonial ya no tiene ningún sentido. Bueno, de la misma manera, el legalista, la ley del legalista, ya no tiene ningún sentido para nuestra vida. Ya no tenemos que hacer para ganarnos las cosas. Fíjense que los católicos romanos hacen esto. Para ganar nuestra justificación, dicen ellos, tenemos que obrar bien. Entonces, por eso yo dono, por eso ayudo
al necesitado, ¿sí? Por eso voy a la misa. Lo hacen todo para ganarse el favor de Dios, lo cual es imposible. Es imposible y es el camino del moralista, ¿sí? Hay un montón de cosas prácticas en nuestra vida cotidiana. Hablamos del comer morcilla o comer cerdo, pero también dentro del ámbito evangélico dicen, no vayas a tomar vino, no vayas a mirar un partido de fútbol, a las mujeres le dicen no uses pantalón, ¿sí? Etcétera. Un montón de leyes que son simplemente la manifestación de lo que el hombre entiende que es la forma de ganarse el favor de Dios. Y eso, como dije recién, es imposible. Pablo le dice a los colosenses en el versículo 17, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Debemos mirar a Cristo, ahora tenemos la sustancia, tenemos la revelación plena, tenemos a Jesucristo. ¿Por qué volveríamos atrás a nuestra vida espiritual? ¿Por qué volvernos atrás y atarnos nuevamente a los rudimentos de este mundo? Lo que hacen los legalistas es una y otra vez apuntar hacia ellos. Ellos te muestran su legalismo y quieren que vos lo apliques a tu vida, ¿sí? Ellos son extremadamente estrictos en su legalismo. Ellos guardan lo que le están pidiendo al pueblo que guarde, pero no lo hacen, ¿sí? No lo hacen de una manera sincera delante de Dios. No es que ellos están guardando o tratando de guardar los mandamientos de Dios para agradar a Dios, para de alguna manera, en forma de agradecimiento, ¿sí? Yo porque fui salvo, bueno, y quiero agradar a mi Señor y servir a mi Señor, voy a guardar los mandamientos. Ese no es el pensamiento de ellos. El pensamiento de ellos, mírenme, ¿sí? Cómo yo guardo los mandamientos. Mírenme que yo no como morcilla, no miro partidos de fútbol, no sé, no me gusta hacer ninguno de estos deportes, no salgo a correr, no hago nada, ¿sí? Soy perfectamente puro. Eso es lo que les vende, digamos, eso es lo que cautiva a los seguidores de estos hombres. Ponen su mirada en ellos y no en Cristo. El legalista lo que siempre va a hacer es tratar de desviar tu mirada de Cristo, ¿sí? Leíamos hoy en el pasaje cuando arrancamos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo. Bueno, ellos lo que van a hacer es tratar de apartar tus ojos de Cristo para que los veas a ellos. Cuidado, cuidado con el legalismo, ¿sí? Incluso puede estar en nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Bueno, yo si hago algo malo, si ofendo a Dios, después lo tengo que compensar de alguna manera haciendo algo bueno, ¿sí? Tengo que retribuir, digamos, mi falta y de esa manera Dios se va a agradar de mí. Eso es legalismo en mi corazón, ¿sí? Y debemos luchar contra eso, debemos estar atentos, debemos, como dice ahí en el versículo 8, mirar, sin mirar con atención, prestar atención a eso. Analicemos nuestro corazón. Segundo punto, del versículo 18 al 19. Este fue el camino del legalista, pero ahora vamos a ver el camino del misticismo. 18 y 19, el camino del misticismo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza de la cual todo el cuerpo alimentado y unido por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios. Hay mucho místico en nuestros días. Cuando surge el misticismo, cuando tratamos de explicar, ¿sí? Cuando tratamos de explicar la obra de Dios en nuestro corazón. Tratamos de analizarlo por medio de la razón y cuando no se puede analizar por medio de la razón, y estos dejan de lado la escritura, que ahí está la revelación, ¿no? Como no lo pueden explicar por medio de la razón ni conocen la escritura como para poder guiar al pueblo, se vuelven místicos. Se vuelven místicos. Así son los místicos de nuestros días. Pero me llamaba la atención cómo arranca el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, ¿sí?
Es decir, que hay un premio para aquellos que guardan la sana doctrina. Hay un premio para aquellos que están prestando atención al mensaje de la cruz, que están contemplando continuamente lo que tenemos en Cristo. Hay un premio para aquellos que corren la verdadera carrera de la fe. Hay un premio del cual estos falsos cristianos, estos falsos maestros tratan de desviar a los creyentes. ¿Sí? Ya recibimos con Cristo todo lo que necesitábamos, dice 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? Recibimos todas las cosas que necesitamos de Cristo para vivir nuestra vida de piedad, para vivir nuestra vida de santificación, para vivir nuestra vida de obediencia a Dios. Es decir, que apartados de Cristo, apartados de la doctrina de Dios, no encontramos nada que valga la pena. No encontramos nada que pueda añadir a nuestra vida espiritual virtud. No encontramos nada que pueda añadir a nuestra vida santidad. No hay nada fuera de Cristo, fuera de su palabra, que pueda añadir o darnos crecimiento en estas cosas. ¿Sí? Sin embargo, muchos místicos usan o tuercen la palabra de Dios para agregar, ¿sí? Visiones nuevas, revelaciones nuevas, cosas que necesitas aprender que son nuevas, que provienen obviamente de corazones corrompidos. Toda nuestra vida espiritual se puede ver afectado por el engaño de la falsa piedad de los místicos, ¿sí? Ellos prometen un crecimiento falso y una santificación inmediata. Es decir, vos sos mejor cristiano, mejor creyente si sos un hombre de fe. ¿Y qué implica ser un hombre de fe? Bueno, vos simplemente tenés que creer todo lo que te dice el pastor o el profeta o etcétera. Ese es el misticismo moderno. Todo lo que dice el pastor es palabra santa, él no se equivoca. Entonces, ¿cómo demostrás que sos un hombre de fe? Creyendo todo lo que dice. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Eso no es lo que la palabra de Dios nos manda a que nosotros examinemos todas las cosas, a que probemos todas las cosas, que probemos, como dice, los espíritus. ¿Cómo hacemos eso? Conociendo la palabra de Dios, conociendo el Evangelio de Jesucristo. Y todo lo que está por fuera de eso es mentira, todo lo que está por fuera de eso es un error. Entonces, si comenzamos a pensar así, si comenzamos a volvernos místicos y lo que no podemos explicar, simplemente levantamos nuestras manos y decimos amén, gloria a Dios, yo lo creo, lo tomo por fe, esas cosas son engaño, ¿sí? Esas cosas son misticismo. Obviamente no van a dar un crecimiento a nuestra fe, obviamente no van a dar o no van a ayudarnos en nuestra santificación o en nuestra lucha en contra del pecado. Ninguna de estas cosas puede ayudarnos en nuestra lucha en contra del pecado. Segunda de Juan 1, buscamos segunda de Juan 1, tiene un solo capítulo, versículo 8 al 10. Pablo decía, nadie os prive vuestro premio. Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Sí? Estos falsos maestros lo que hacen es meterse en las casas, ¿sí? Llevar cautiva las conciencias, como dice también la conciencia de los débiles, con sensualidad, y acá no habla de sensualidad sexual, sino de sensualidad en cuanto a llamar la atención, a conmover, a atrapar, digamos, a la persona con su falsa piedad, con su falso engaño, ¿sí? Entonces, todos estos que no traen la doctrina de Cristo, que no traen el mensaje del Evangelio de Jesucristo,
que no hablan de la palabra de Dios, que no te muestran a Cristo, ¿sí? Estos no conocen a Dios. Dice, el que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Es decir, te habla de Dios y del Hijo de Cristo. Pero si no trae esta doctrina, ni siquiera le digáis bienvenido, ni lo recibáis en tu casa, ¿sí? Porque te va a corromper de una manera eh, engañosa, de una manera encubierta, va a tratar de alejarte de Cristo. Va a tratar de apartar tus ojos del Señor. Va a tratar de poner algo antes que a Cristo. Ellos contaminan la conciencia de los débiles, haciéndolos dudar de su fe, sembrando discordia entre los hermanos, plantando duda en cuanto a la doctrina, etc. ¿Sí? Van sembrando de a poco, van minando de a poco la doctrina verdadera. Van primero negando una doctrina esencial, como podría ser la Trinidad, que es de lo que Juan está hablando acá. Podrían negar algún atributo de Dios, podrían hablar mal, digamos, de la iglesia de Cristo, poner discordia entre los hermanos, plantar dudas en cuanto a tu salvación. Pero si vos pecaste, entonces, ¿sos salvo o no sos salvo porque estás pecando? Entonces, ¿cuál es la solución que te ofrecen después de que te han debilitado, digamos, con estas falsas enseñanzas? El misticismo. Lo que te ofrecen es el misticismo. ¿Cómo identificamos a estos falsos maestros? ¿Cómo identificamos a los místicos? Fíjense, dice Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles. Complaciéndose en afectada humildad, una de las mayores características de estos falsos que son místicos es una afectada humildad o una falsa humildad. Así como el legalista te va a mostrar cómo él guarda la ley, estos místicos te van a mostrar que son muy humildes, que son más humildes que los demás, ¿sí? Simulan la humildad y en realidad están llenos de orgullo. Lo que quieren es ser ellos los ejemplos a seguir, no Cristo. Fíjense cómo algo tan simple sí nos puede confundir tanto. Ellos te ponen a ellos mismos como ejemplo. Mirá, yo hice esto. Mirá, yo cuando tuve ese problema, ¿sabés lo que hice? Hice esto. ¿Sí? Ellos son el ejemplo, ellos son los que debemos seguir. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos imitar a Cristo. ¿Sí? Debemos ser formados a la imagen de Cristo, debemos seguir los pasos de nuestro Señor, debemos tener la humildad de nuestro Señor, no una falsa humildad como tienen ellos. Parecen ser ejemplares y dignos de imitar, pero no te van a mostrar a Cristo. Van a apuntar a su humildad. Sacan a Cristo del centro y se ponen ellos mismos. ¿Sí? Esa es una afectada humildad. Fíjense, acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Mateo 6, versículos 5 y 6. Simplemente para dar un ejemplo bíblico. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando oras, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí? Este es el mandamiento de parte del Señor para nosotros. Esta es la manera que verdaderamente debemos practicar la humildad. ¿Sí? Estos hipócritas oran, aman orar de pie. ¿Por qué? Para que todos lo vean, todos escuchen su elocuente oración, todos puedan aplaudir su legalismo, todos puedan aplaudir su humildad, para que ellos sean vistos de los hombres. Dice, ciertamente ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso de los hombres. Pero nosotros, ¿sí?, que conocemos a Dios entrando en nuestro aposento y cerrada nuestra puerta, oramos a nuestro Padre, que ve en lo secreto, y el que ve en lo secreto nos recompensará en público. Esa es la verdadera humildad.
No una falsa humildad, no debemos ser falsamente humildes, ¿sí? Debemos cuidarnos de la falsa humildad, porque esa es la característica de los místicos. Se presentan a sí mismos como hombres perfectos y nosotros no somos hombres perfectos. Somos pecadores y lo reconocemos, Señor, soy un pecador, no soy digno, Señor, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? ¿Eso es tener una falsa humildad? No, eso es tener una humildad verdadera. Cuando lo podemos decir, no decírselo a los demás, sino decirlo en lo secreto, en nuestro corazón. Realmente, Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo a la gracia, estamos acudiendo a la misericordia de Dios, estamos acudiendo, Señor, ten piedad de mí, ¿sí? No me destruyas con tu justicia, no me veas por mis méritos, mírame a través del sacrificio de Cristo. Esa es la vida de un verdadero hombre, de una verdadera mujer humilde que ama al Señor. Estos falsos no lo van a hacer así, ¿sí? Van a mostrarle al mundo su humildad, van a tratar de engañar a muchos diciendo, imítenme a mí, ¿sí? Como decía, es lo único que se parecen a Pablo es tomando este versículo y torciéndolo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, pero en realidad te están arrastrando fuera de los parámetros bíblicos, te están arrastrando fuera de la palabra del Señor. Otra característica acá que da en Colosenses capítulo 2, versículo 18, en afectado humildad y culto a los ángeles. Los colosenses tenían esta herejía así de dar culto a los ángeles o dar reverencia a los ángeles. Esto está condenado obviamente por la palabra del Señor. En Apocalipsis 19 vemos, versículo 10, vemos un pasaje donde dice, Juan, y yo me eché a sus pies para adorarlo. Se postró a los pies de un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, ni siquiera los ángeles, que son seres en este sentido superiores, ¿sí? En fuerza, en muchas otras cosas más, a nosotros reciben la adoración de los hombres. Dicen los ángeles, dice este ángel, no me adores, sino adora a Dios, ¿sí? Pero los místicos, hermanos, no tienen problema en recibir la adulación del pueblo, ¿sí? Conozco gente, pastores, que se complacen en recibir la adulación de su pueblo y reciben de ellos todo lo que pueden recibir. Reciben todo lo que el pueblo les da de una manera descarada, ¿sí? Hay gente que va y le da diezmos, le da lo primero, si vive en el campo, lo primero que cosecha, los primeros animales, que incluso le ha regalado autos a sus pastores. No digo que desobedezcamos el mandamiento bíblico de que debemos honrar a aquellos que, que enseñan y predican, ¿sí? Los pastores, pero estos hombres aman ser adulados, aman ser servidos. Quieren que cuando ellos van a una casa los sirvas como si viene el presidente a tu casa, ¿sí? Que los atiendas, que les sirva todo en la mano, que les des todo, que lo trates de una manera especial, ¿sí? No como tratarías a cualquiera eh, de tus comensales si va a tu casa un día, al resto de tus hermanos. Ellos quieren un trato especial. Y esto es una manera de mostrarse místico, ¿sí? Esta es una manera de tratar de ponerse por encima de los demás. Y estos falsos cristianos aman hacer estas cosas, aman recibir de esta manera la adulación. Hoy no damos culto a los ángeles o difícilmente alguien vaya a decir, bueno, en esta iglesia le damos culto a los ángeles, pero sí malinterpretan lo que la Escritura habla de los ángeles. Los tratan como si fuera a ellos a quienes deben ser adorados o quienes deben ser servidos. Cuando ellos dicen nosotros somos consiervos suyos. He visto en los cultos en otras iglesias eh, hablar de que los ángeles van y vienen, de que veo ángeles acá que están haciendo esto, veo ángeles allá que están haciendo lo otro. Eso es falsedad, eso es misticismo. Hermanos, ellos nada más ven los ángeles. Fíjense cómo se mete en el corazón de estos falsos maestros.
Ellos son los únicos, fíjense que ellos son los únicos que pueden ver la actividad de los ángeles, ellos son los únicos que pueden interpretar la profecía que están recibiendo, ellos son los únicos que pueden imponer las manos sobre los demás. Ellos y ellos. ¿Sí? Esos son místicos. Debemos tener cuidado, pedir a Dios ser librados de esto, pero no eludir nuestra responsabilidad de con la escritura en la mano, ¿sí?, desenmascarar a aquellos que son falsos maestros. Hoy en día difícilmente alguien de nosotros caiga en esto, pero también te alientan estos místicos a tener una experiencia. Ellos, los colosenses, tenían experiencias místicas, experiencias que no podían explicar. Fíjense cómo eso se ha trasladado a muchas iglesias hoy en día, ¿sí? Vení a tener tu experiencia con el Señor. Cada experiencia es particular, cada relación es particular. No, Dios se relaciona con su pueblo a través de Cristo, ¿sí?, por medio de Cristo y a través de su palabra. El Espíritu Santo de Dios obra por medio de esa palabra para moldearnos a la imagen de Cristo. Y ese es el obrar de Dios en medio nuestro. Pero sin embargo, hoy te llaman a tener una experiencia sentimental con Cristo. Te llaman a tener una experiencia inexplicable con Dios. Bueno, cada uno puede decir, yo vivo mi cristianismo a mi manera. Eso es imposible. Dios no habla con nadie de manera audible hoy. Lo que Dios quería decir lo ha dicho por medio ¿de quién? De su Hijo. Entonces, ¿qué más necesita el pueblo del Señor? Necesitamos una nueva revelación, necesitamos una nueva visión, un nuevo mover del Espíritu, una nueva unción fresca. ¿Han escuchado eso? Bueno, ese es el lenguaje de los místicos, un nuevo mover, un avivamiento especial en este día. Ese es el lenguaje de los místicos, ¿sí? Nosotros la revelación la tenemos a través de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es a Cristo a quien debemos conocer. Es en Cristo en quien tenemos crecimiento espiritual. Es en Cristo en quien somos justificados, santificados. Es en Cristo en quien tenemos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, como decía Pablo a los colosenses. Es solamente en Cristo. Estos falsos maestros no entienden de lo que están hablando. Judas, versículo 8 al 10, dice, de la misma manera, también estos soñadores contaminan la carne y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injuriando contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen en ellas como animales irracionales. Es decir, todos estos místicos tienen estas características. Hablan de las cosas que no entienden, hablan de las potestades superiores, tratando de atar y desatar demonios, de atar y desatar maldiciones, de liberar vidas, de liberar matrimonios, etc. Cosas místicas. No entienden, dice Judas, ellos no entienden de lo que están hablando. Necesitamos a Cristo, ¿sí? Hermano, necesitamos a Cristo. Todo se encuentra en Cristo. El argumento de Pablo es que están rechazando la cabeza que es Cristo. Solo en Él hay vida y crecimiento para su pueblo. Volvemos a Colosenses capítulo 2, versículo 19. Dice esto metiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su mente carnal y no haciéndose de la cabeza de la cual todo el cuerpo, alimentado y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento de Dios, con el crecimiento de Dios, perdón, ¿sí? ¿Cómo es que crece la iglesia del Señor? Cuando entiende que está unida a Cristo, ¿sí? Que todo lo que tiene proviene de Cristo. Hermanos, tengamos cuidado
incluso nuestra propia vida con la falsa humildad. Probemos nuestro corazón por medio de la Escritura, tengamos cuidado, ¿sí? Porque esto es una característica de los falsos maestros. Otro ejemplo que el misticismo usa es que necesitamos un nuevo bautismo del Espíritu o una experiencia sobrenatural, sentir algo o necesitar sentir algo. Esto es mentira y debemos tener cuidado con esto, ¿sí? Hemos sido bautizados en Cristo, metidos dentro de su cuerpo y en su muerte nosotros morimos, pero también resucitamos con Él para nueva vida. No necesitamos una nueva experiencia o un nuevo bautismo del Espíritu. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Cristo y si estamos unidos a Él, todas esas cosas nos pertenecen y nos han sido dadas por el Señor. No debemos menospreciar la cruz por las invenciones de los hombres. No prestemos oído, hermanos, a los místicos, ¿sí? No prestemos oídos a estos místicos porque nos pueden pervertir, digamos, nuestra conciencia, pueden de alguna manera cautivar, ¿sí? Con su mensaje pueden cautivar nuestra mente. Nuestros ojos deben estar centrados en el Señor. Por último, el camino del ascetismo, versículo 20 al 23. Vimos el camino del legalista, ¿sí? Vimos el camino del místico y ahora por último el camino del ascetismo. Pues estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no uséis, no gustéis ni toquéis, cosas que son todas destinadas para destrucción con el uso, según los mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y duro trato del cuerpo, pero sin valor alguno para la satisfacción de la carne, ¿sí? ¿En qué consiste el ascetismo? ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es el duro trato del cuerpo en busca de una mejor santificación o una mejor santidad, ¿sí? Eso es el ascetismo. Y muchos han tomado esto de manera literal y dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer el sacrificio, si no lo hacemos, no lo hacemos de una manera interior, lo debemos hacer de alguna manera. Y por eso muchos se castigaban a sí mismos dándose latigazos en su propio cuerpo, ¿sí? Otros hoy en día se castigan a sí mismos haciendo una procesión, no sé, de 50 kilómetros a pie para ir a rezar, para ir a postrarse delante de una imagen. Esto es ascetismo, ¿sí? Esto es tratar de ganar el favor de Dios por medio del sufrimiento de nuestro cuerpo, por medio, acá no estamos hablando de la mortificación de la carne, de la mortificación del pecado, estamos hablando de que estos intentan por medio de su propio sufrimiento ganarse el favor de Dios, ¿sí? Alcanzar de alguna manera la santidad o una mejor vida espiritual infligiendo sufrimiento y maltrato al propio cuerpo. Y por esto los católicos romanos tienen todas, fíjense que tienen todas las características de estos falsos maestros, ¿sí? Son legalistas porque aplican literalmente las leyes del Antiguo Testamento, leyes que Cristo ya cumplió y que no son para la iglesia, las aplican a los creyentes. También son místicos, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando levantan para participar de los sacramentos, levantan la hostia ahí y dicen, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Y si se te cae la hostia, se cayó literalmente el cuerpo de Cristo. Esto es misticismo, ¿sí? También hacen estas grandes procesiones, o incluso creo que en las Filipinas es que se crucifican a personas, ¿sí? Se crucifican a personas, dicen, bueno, yo soy tan creyente, soy tan devoto que me voy a ofrecer para ser crucificado. Y van y lo ponen en una cruz ahí, le clavan unos clavos, lo levantan, después lo bajan, no lo matan, sí, pero después lo bajan y esa persona puede andar orgullosamente delante de los demás diciendo, miren, yo soy el más
creyente de todos. Cumplen todos con todas estas características. Por eso la confesión de fe después en el capítulo 26, en el párrafo 4 dice, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por el designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad para el llamamiento, establecimiento y orden y gobierno de la iglesia. No puede el Papa de Roma ser cabeza de la iglesia, ¿sí? En ningún sentido, sino que él es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué atarse nuevamente a los rudimentos del mundo? ¿Sí? Esta es la religión que es más fácil de seguir. Tanto el legalismo, el misticismo, como también el ascetismo es lo más fácil de seguir. Hermano, el problema con esto es que es engañoso porque te promueve a una santidad superior haciendo un esfuerzo momentáneo. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no conoce a alguien que lleva una vida impía, que aborrece a Dios, pero que es religiosamente bueno, digamos, ¿sí? Que es religiosamente perfecto? Va a todas las misas, va a todos los cultos, va y hace todo lo que hay que hacer externamente, pero su corazón está lejos de Dios. Por sus obras vemos que su corazón está lejos de Dios. Bueno, eso pasa con el misticismo. Es fácil castigarlo de afuera, es fácil yo abstenerme de ciertas cosas, dice acá en Colosenses 2:21, tales como no uséis, ni gustéis, ni toquéis, cosas que son todas destinadas para la destrucción con el uso. En algún momento se van a acabar cuando nuestro cuerpo muera. ¿Sí? Si yo me privo, por ejemplo, esto nos puede pasar a nosotros, si yo me privo, por ejemplo, eh, porque los hermanos piensan que es pecado, no sé, ser hincha de algún club de fútbol o no sé, practicar algún deporte, pónganle, o no sé, una cosa así, es fácil que yo me abstenga. No lo miro, pónganle que no lo miro, ¿sí? Por ahí puede haber alguno que está pensando en esto. Bueno, yo no miro el partido de fútbol y el domingo no hago otra cosa que no mirar fútbol ni hacer nada de esto. Pero no veo la hora de que termine el domingo para ver cómo salió Boca, ¿sí? Eso es tener mi corazón en esas cosas, eso es tener mi corazón todavía atado a esas cosas. Es lo mismo que decir no uséis, ni gustéis, ni toquéis. O sea, yo no lo toco en el momento, pero después mi corazón nuevamente me va a llevar ahí. No practiqué ese deporte, no comas morcilla, no hagas esto, no hagas lo otro. Bueno, no lo hago, pero digo, uy, qué rica que es la morcilla, cómo me gustaría comerme un sándwich de morcilla. ¿De qué sirve, digamos, que yo me abstenga de todas estas cosas, que yo guarde exteriormente todas estas cosas, que sacrifique mi cuerpo absteniéndome de todo esto, si mi corazón va a estar puesto en esas cosas? ¿Sí? Esa es de alguna manera el ascetismo moderno, ese es el ascetismo metido dentro también de las iglesias. Todas estas cosas están destinadas a la destrucción, hermanos, porque son pasajeras como este cuerpo. Nosotros estamos muertos con Cristo, ¿sí? Recuerda, nosotros morimos con Cristo. ¿Por qué nuevamente nos ataríamos o viviríamos sometidos a estas ordenanzas que el mundo se somete? Porque el mundo fácilmente puede someterse a ellas. Pero el corazón, ¿dónde lo tenemos? El corazón, ¿dónde está? Primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice, mas desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. ¿Sí? Entonces, obviamente, las cosas que son de este mundo, las cosas pasajeras como el ejercicio corporal es bueno para nosotros, pero es pasajero. Por más, hermano, que vos hagas ejercicio, que vos tengas una dieta saludable, en algún momento te vas a morir, como decía nuestro hermano hoy, en algún momento vamos a enfrentar la muerte. Es más, conozco personas que han sido muy saludables y que de un día para otro se murieron, ¿sí? O les dio un infarto, tuvieron algún problema respiratorio, etcétera, y se murieron. ¿Y cómo? Si hacía ejercicio, ¿cómo si vivía una dieta estricta? Bueno, tiene su provecho,
pero es poco ese provecho, porque se va a acabar. Entonces, todas estas cosas que tienen esta apariencia de piedad, que tienen esta imagen de que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, como no toquéis, no uséis, no gustéis, ¿sí? En algún momento van a ser destruidas, en algún momento van a pasar. El tema es dónde está nuestro corazón, dónde está puesto nuestra mirada, dónde está puesta nuestros verdaderos deseos, en conocer más a Cristo, en vivir la libertad en la que Cristo nos ha puesto, ¿sí? Por medio de su sacrificio, en, en servir a su pueblo, o está puesta en servirnos a nosotros, en tratar de disimular una falsa piedad, en tratar de vivir una vida falsa delante de los demás. Obviamente, nosotros debemos apuntar a Cristo. Y eso es lo que va a hablar el capítulo 3. Debemos poner nuestros ojos en Cristo. Estamos unidos a Él. Ya los rudimentos de este mundo carecen de sentido para nosotros. En el mundo evangélico de hoy en día no vamos a encontrar este mensaje tal vez de no uséis, no gustéis, ni toquéis, pero muchos alientan de una manera errada a que el creyente no debe ser un profesional, por ejemplo, no estudies, ¿para qué si lo que importa es Cristo y estudiar su palabra? Entonces no debes prepararte, no debes ahorrar, no debes planificar para el futuro, porque el futuro le pertenece a Cristo. Todo es pasajero y mundano, así que ¿para qué vas a planear el futuro? Ese es el mensaje de alguna manera encubierto que el ascetismo tiene hoy dentro de muchas iglesias, ¿sí? Por eso debemos tener cuidado. La palabra de Dios nos anima, nos alienta que nosotros debemos ser sabios en nuestra manera de pensar. Debemos detenernos, ¿sí? Y analizar la palabra de Dios para descubrir su voluntad. No hay provecho alguno en simplemente abstenerse de todo y castigar tu cuerpo. Esto no te acerca más a Dios, no te hace más santo, no va a contribuir en tu justificación porque ya fuiste justificado, y por eso Pablo usa ese argumento. Estamos muertos con Cristo. ¿Para qué hacer todo esto? Cuidado, ¿sí? Cuidado, hermano, con el mensaje ascético que anima a las personas a descuidar su vida, su meditación de la palabra, su salud, su estudio, su matrimonio, su futuro. Cuidado con ese mensaje que te dice, bueno, vos simplemente tenés que creer y vivir tu vida así por fe, creyendo todo lo que te dicen, caminando ciegamente. No, debemos meditar en la palabra de Dios. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo. La conclusión de este capítulo es que nada es más grande, nada es mejor, nada vale más la pena que mirar a Cristo. Nada vale más la pena porque no hay otra autoridad por encima de Cristo. Hablamos de la filosofía, hablamos del legalismo, hablamos del ascetismo, hablamos del misticismo. Todo esto, ninguna de estas cosas alcanza, ninguna de estas cosas es suficiente, ni siquiera todas estas juntas pueden servir para algo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Pero sin embargo, Cristo, como dice ahí, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Cristo lo es todo, Él es la imagen misma de la sustancia. En Él dice, versículo 9, capítulo 1, versículo 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. En Él se encuentra todo, ¿sí? En Él se encuentran todo lo que nosotros necesitamos. Miremos a Cristo y solamente a Cristo, ¿sí? Analicemos nuestro corazón, probemos nuestro corazón, no de acuerdo a nuestros pensamientos o de acuerdo a las corrientes nuevas de este mundo, sino de acuerdo a su palabra. Pidámosle a Dios, como decía el salmista, examíname y pruébame y ve si hay en mi camino de perversidad, sí, y guíame en el camino correcto, guíame en el camino de tu palabra. Entonces, de esa manera y con un corazón humilde, presentémonos siempre delante de Dios, ¿sí? Para ser moldeados a la imagen de Cristo y solamente de Cristo. Amén. Oremos. Padre, te adoramos, Señor, te damos gracias por tu cuidado para con nosotros, Señor, librándonos
de todas estas corrientes, Señor. Sabemos